este estudio de la palabra también. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Vamos a estarlo leyendo desde el versículo 16 en adelante. Ayer estudiamos el verso 16 y 17, pero para entrar en contexto arrancaremos desde el 16. Carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta observación que nos da el apóstol Pablo, que se conocen como las obras de la carne, es importante que entendamos el contexto en el cual el apóstol Pablo nos está diciendo esta lista de cosas que para muchos cristianos se ha guardado como la lista simplemente de cosas para no hacer. Pero es importante que entendamos muy bien qué es realmente lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne, pero él no arranca hablando de las obras de la carne, él arranca hablando de los deseos de la carne. Y si tenemos en cuenta lo que Jesús nos dijo, realmente tenemos que mirar la lista desde una perspectiva diferente. El creyente de hoy en día, por lo general, lo tienes como una lista de pecados para no cometer, pero al verlo de esta manera puede causar un problema que se lo voy a describir a usted. Arranca diciendo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y mire lo que dice, y cosas semejantes a estas. Entonces esta lista es algo que es dinámico, porque a medida de que los tiempos van cambiando y que van saliendo cosas similares a estas, entonces Pablo nos está diciendo la lista puede tener algunos cambios. Ahora, Jesús nos dijo lo siguiente, Jesús nos dijo que el hombre en la ley, y aquí nos dice que el que está guiado por el Espíritu no está bajo la ley, sino que ahora es bajo la gracia. Jesús decía, bajo la ley, si encuentran a un hombre acostándose con una mujer o a una mujer acostándose con un hombre, ya son culpables de adulterio. Y Jesús les dijo, cuando un hombre mira a una mujer con deseo, deseándola en su corazón, ya cometió el pecado. O sea, Jesús nos está diciendo que el pecado no se hace cuando ya se llega al acto, sino que el pecado se hace es cuando se tiene algo como eso en el corazón. Entonces, cuando miramos nosotros la lista, no podemos decir, sí, es que cuando yo no tengo borracheras, entonces no estoy en las horas de la carne. Pero si usted está con ese deseo de tomar y usted no toma es porque no lo dejan, pero sí quisiera, ahí ya usted tiene que analizarse, porque el pecado ya está en nosotros. Lo mismo está, por ejemplo, con los homicidios. La Biblia nos dice, Jesús le dijo a los discípulos, ustedes les ha dicho la ley que matar es pecado, ¿no? Que el homicidio, pero yo les digo, si ustedes le dicen fatuo a su hermano, ya lo mataron. O sea, si desde el momento en que usted empieza a concebir ese odio, así usted no lo logre matar, así usted ni siquiera lo planee matar, pero si usted ya concibe eso en su corazón, me provoca ahorcarlo y cogerlo y... ojo, porque ahí es donde ya se empieza a manifestar el pecado en nuestra vida. Entonces tenemos que ver nosotros esta lista es más como una lista de síntomas
Y utilizo esta palabra porque nos hemos vuelto muy expertos en el tema de los síntomas ahora con el tema del COVID-19. Ahora todo el mundo conoce los síntomas y recuerdo que una hermana hace unos 15 días me la encontré y le pregunté, hola hermana, ¿cómo está? Mi pastor, he estado muy enferma de gripa, pero apenas me dijo gripa, yo de una como que ¡bum! Se me prendió el bombillito, cuidado, no se le acerque mucho. Me dice, no pastor, pero tranquilo, no es COVID porque a mí no se me fue ni el olfato ni el gusto, entonces yo sé que estoy bien. Ya hemos aprendido a hacer como ese trabajo de mirar una sintomatología y decir, bueno, puede que sea esto, puede que no sea lo otro. Entonces nosotros debemos mirar esta lista es justamente como eso, como una lista de síntomas que yo siento en mi corazón. Si yo siento en mi corazón lo que dice al final, las orgías, que a lo mejor usted desea que darse a ese libertinaje sexual, pero así usted no lo haga, pero usted anhela eso en su corazón y lo mira y le gustaría hacerlo y lo mira de diferentes maneras, pues eso ya está en su corazón. Ojo, porque manifiestas son las obras de la carne. No es que el pecado se hace cuando usted va y lo hace, no. Es desde que yo estoy empezando a imaginarme, a tener esos deseos en mi corazón. La idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos. Se puede que mantenga esa tranquilidad con la persona, pero tiene un pleito con ella, pero no le has podido decir. Entonces, por guardar la tranquilidad, usted se mantiene en silencio, pero si le dieran un chance, usted estalla. Ya el pecado está ahí. Y el Señor Jesús nos quiere llevar a que erradiquemos eso de nuestro corazón, a que entendamos que el pecado no es cuando se hacen las cosas, sino desde que ellas están en nuestro corazón, desde que el hombre, desde que la mujer ve a esa persona del sexo opuesto o del mismo sexo y empieza a decir, y así usted ni siquiera le pide el número de teléfono, ya usted está con el pecado en su corazón. Y es ahí donde tenemos que nosotros autoanalizarnos, tenemos que nosotros estar pendientes de cómo está nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque desde ese pequeño pensamiento es que poco a poco se empiezan a planear las cosas y hacer, si empezamos a darle cabida a esos pensamientos en nuestra mente, que eventualmente terminamos cayendo en esos pecados. Manifiestas son las obras de la carne. Iglesia, no nos dejemos llevar por estas cosas, porque estos son síntomas de que la carne está siendo alimentada. Entonces, si yo tengo mi mente en este tipo de cosas, nos quiere decir automáticamente de que mi espíritu está debilitado. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu se oponen entre sí. Entonces, si mi carne está fortalecida por los pensamientos que le estoy dando de envidias, de homicidios, de idolatría, de enemistades, de pleitos, de celos, de contiendas, toda esta lista que nos está diciendo, si alguna de esas cosas usted le está dando cabida en su mente, entonces quiere decir de que su carne está un poquito alborotada y su espíritu está debilitado. Ahora, si obviamente los deseos están en nosotros, pero yo no le doy tanta cabida en mi cabeza, mi mente está pensando en la palabra de Dios, mi mente está pensando en meditar en el Señor, es ahí donde ya mi espíritu se fortalece. Por eso es importante, mis hermanos, el tiempo de lectura de la palabra y nuestro tiempo de oración, porque esas son las cosas que nos llevan en nuestra mente a poder tener la palabra de Dios, a estar, como dice esa canción muy antigua, que mi pensamiento eres tú, mi Señor. No, mi pensamiento es lo que dice la lista de las obras de la carne, no, sino que mi pensamiento siempre es el Señor. Y si usted logra eso, mi hermano, fortalecerá su espíritu y su carne será cada vez más y más débil. No va a desaparecer, ahí estará, pero estará una carne debilitada que lo llevará a usted a tener victoria sobre el pecado. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Oremos al Señor por la enseñanza que Él nos ha dado el día de hoy, para que podamos comprenderla en su profundidad. Dios Todopoderoso, en esta hora nos acercamos ante ti. Hemos visto, Señor, que manifiestas son estas obras de la carne. Y estas obras de la carne, Señor, nos llevan, Padre Celestial, a el pecado. No queremos vivir en pecado. Queremos vivir, Señor, en santidad. Yo te pido, yo te ruego, Padre Celestial, que intervengas en esta hora. Te pido, te ruego, Padre Celestial, que obres en nuestra vida, Dios, que nos reveles esas cosas, esos deseos a los cuales nosotros les hemos dado cabida, para que podamos, Señor, alejarnos de esto, fortalecer nuestro espíritu y caminar conforme a tu maravillosa
y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo, Jonathan Castañeda, quien les invita, si usted quiere aprender un poco más de nuestro ministerio, conocernos un poco más, escríbanos 316-617-7888. Dios les bendiga, Dios les guarde, feliz mañana para todos. Continuemos en oración e intercesión por nuestra Cali, por nuestra Colombia. Que el Señor bendiga a Colombia, que Dios bendiga a Cali. Feliz mañana para todos.